Buenas tardes, Shabbat Shalom, sean bienvenidos cada uno de ustedes a esta nueva transmisión, el comentario de la Parashá de esta semana. Bueno, hoy nos corresponde la Parashá número 8, Vaishlach, y envió, es la traducción, y envió. Estamos a 19 de Kislev, 5784, 2 de diciembre del 2023 en el calendario secular. Y esta porción, la porción de esta parasha corresponde de Bereshit, capítulo 32, 4 a 36, 43. Bueno, vamos a hacer el comentario de esta parasha. Y vamos a hacer el breve resumen que hemos venido comentando al inicio de la parasha, de lo que de alguna manera a grandes rasgos vimos en esta parasha, en esta porción de la Torah. Bueno, primeramente Jacob se prepara para encontrarse con Esav, su hermano mayor. También después él ruega de alguna manera al Eterno para que lo salve de Esav. De alguna manera él tenía temor, y a pesar de que habían pasado bastantes años, Jacob, a pesar de todo, él seguía sintiendo temor de que su hermano Esav, como lo había prometido de matarlo, fuera así. Bueno, también Jacob astutamente envía regalos a su hermano, manda caravanas delante de él para que se apaciguara supuestamente la ira de Esav. En algún momento Jacob se queda solo en el lugar donde están acampando, y todos los demás pasan y él se queda solo en esa área, y él lucha con un ángel. Aunque la porción que nosotros estamos leyendo no dice ángel, no sé si usted lo sabía. Normalmente en el cristianismo ponen o un ángel, y muchas de las veces ¿a quién ponen? A Jesús, a Jesús, Jesús, Jesús. Bueno, aquí la traducción dice un hombre, no dice ningún ángel. ¿Hasta dónde se menciona o se cree que fue un ángel? En Oseas capítulo 12, ahí en el versículo 4, ahí es donde se menciona que se apareció un ángel. Aquí en la porción, aquí en la parasha, no dice ángel, dice hombre, y lo dice dos veces. Bueno, y vence, de alguna manera vence y obtiene una bendición. Ahí incluso es el ángel o el malaj o el enviado o el hombre con el que él peleó y venció, dice la Torah, le dio su bendición y también le cambia el nombre de Jacob a Israel. Bueno, Jacob y Esav se encuentran. Ahí tienen su encuentro, Jacob y Esav, y le dice: ¿qué es todo esto que tú estás haciendo de estarme enviando regalitos por aquí, por allá? Y él claramente le dice: yo te veo como Dios, porque él tenía miedo, y entonces él ya asume el lugar de humilde, de alguna manera, de temor, y le dice de esa manera, dice: y así lo que yo quería era apaciguar tu enojo y no me fueras a hacer ningún daño. ¿Y cómo no iba a tener temor si él iba con siervos, iba con su familia, iba con siervos? Y Esav iba con decenas y centenas de hombres a recibirlo, pues él tenía temor. Bueno, ellos de alguna manera llegan a un acuerdo, le da presentes, le da los presentes, no los quiere aceptar en el momento, pero al final de cuentas los acepta Esav. Luego ya se separan, cada quien por su lado. Shechem o Siquem abusa de Dina, la hermana de los hijos de Israel. Y bueno, también se molestan, se enojan los hijos de Israel por lo que Shechem le hizo a su hermana. ¿Sí? Bueno, después la astucia de los hijos de Jacob. ¿Qué astucia fue? Bueno, que ellos
se circuncidaran, porque ellos, al ser incircuncisos, no podían tomar, Shechem no podía tomar a Dina como mujer, y entonces le dicen, bueno, tienen que circuncidarse, y si ustedes hacen esta alianza con nosotros, se circuncidan, y bueno, ya llegan supuestamente a ese acuerdo, y de alguna manera Shechem acepta la propuesta. Pero más adelante, ellos rompen esta alianza y astutamente y sabiendo que ellos están adoloridos por la circuncisión, llegan los hijos de Israel, comandados por Shimeón y por Leví, y llegan a matar a todos los varones de este pueblo. De este pueblo. Bueno, después de eso, Adonai envía a Jacob a Bet-El y llega a ese lugar. Ya el Eterno está tratando con Jacob y ya le está dando indicaciones. Bueno, ya le había dado la indicación, ¿no? De que saliera de Harán también. Y bueno, llega a Bet-El. Luego Elohim confirma el cambio de nombre de Jacob a Israel. Lo vuelve a mencionar. ¿Sí recuerdan? Primero cuando luchó con el ángel, y después aquí directamente el Eterno le confirma que su nombre ya no será Jacob, sino será Israel. Y también se confirman las promesas que le fueron dadas a su padre o a su abuelo Abraham. ¿Sale? Lo vimos a lo largo de las parashot. Primero fue el pacto con Abraham. Luego cuando vimos parte de lo que ocurrió con Yitzhak, igual. Y en este pasaje ahora está confirmado con Jacob. Bueno, más adelante muere Rachel. Luego se mencionan de Rachel, de la muerte de Rachel, se menciona los hijos de Israel, porque obviamente muere Rachel. ¿Y qué sucedió ahí? ¿Por qué murió? Porque dio a luz, ¿sale? A su segundo hijo, y su segundo hijo, y bueno, ahí muere ella por el parto. Y bueno, ahí Jacob le pone Benjamín. Y bueno, ahí acaba la vida de Rachel. Y ya después se mencionan los hijos de Israel. Entonces ya están completos y ya se mencionan los hijos de Israel, ¿cierto? Bueno. Luego muere Yitzhak y lo entierran precisamente sus hijos, Jacob y Esab. Y ya al final de la porción de la parashá se menciona la descendencia de Esab y los reyes que proceden de él, o sea, los reyes de Edom. ¿Se acuerdan que hace 8 días mencionamos que Esab, de ahí vienen los edomitas? Muy bien. Bueno, esto es lo que vimos de alguna manera en la porción de esta parashá, de lo que correspondió a la parashá de esta semana. Bueno, a lo largo, o en algún momento más bien en algún momento de nuestra vida, admiramos a alguien. Y muchas de las veces, incluso queremos o quisiéramos ser como esa persona. No sé si a ustedes les ha pasado que ven a alguien y dicen, yo quisiera ser como esa persona, quisiera tener el cabello de esa persona, quisiera ver cómo es carismática, quisiera ser como es carismática como es esa persona, quisiera hablar, ser un gran orador como esa persona, quisiera tener lo que tiene esa persona. Y muchas de las veces entramos hasta en deseos de querer tomar o de obtener cosas como las que tiene otra persona. Pero aquí lo que sucedía con Jacob, incluso desde antes de nacer, era tomar el lugar o un lugar que no le correspondía.
toma, ya lo vimos en las parashot anteriores, cómo toma el talón de su hermano y casi casi le dice, ¿sabes qué? Regrésate porque yo voy a salir primero. O sea, quería salir el primero y tomar el lugar de él. O sea, desde ahí Jacob ya traía esa idea por intuición, quiero pensar, porque no estaba consciente, era un bebé en el vientre apenas y estaban por salir y él quería tomar ese lugar. Entonces, desde antes de nacer, Jacob quería ese lugar. Y era un lugar que no le correspondía. Iba a salir primero Esab, iba a nacer primero Esab, y este Jacob trata de impedirlo. Y cuando van creciendo, él probablemente quería ser tal vez como su hermano mayor. ¿Por qué? ¿Por qué se imagina usted que quería hacer esto? Bueno, primer lugar, Esab tenía el cariño de ¿quién? De su papá. Tenía el cariño de su papá. Jacob tenía el cariño de su mamá. Pero siempre era más importante el del papá, porque el papá es el que ¿qué? El que bendecía. ¿Cierto? Entonces, él se daba cuenta cómo el papá tenía una inclinación por su hermano mayor. Que normalmente eso era, valga la redundancia, era normal. Que el padre se inclinara por el mayor, porque al fin de cuentas él era el que tenía que capacitar para que él se hiciera cargo de ¿qué? De sus bienes, porque él los iba a recibir o iba a recibir el doble de los bienes de los siguientes hermanos. Y número 2, porque Esab era una persona popular, lo hemos visto en los comentarios anteriores, era una persona de mundo. ¿Se acuerdan cuando dice que él era un cazador? Eso representa eso, que él estaba en el campo, que estaba fuera de su casa. Él no era una persona que estuviera dentro no estaba dentro de la convivencia familiar, vamos a decirlo así. Él andaba en el mundo. En las familias normalmente hay alguien que normalmente siempre anda en la calle, que siempre le gusta estar en las cosas de la calle y no es tan hogareño, vamos a decirlo. Y Jacob todo lo contrario, que dice la escritura que él habitaba en tiendas. Él quería escuchar de Dios, pero aparte de que escuchaba de Dios y aprendía de las cosas de Dios, porque era lo que se mencionaba en las tiendas, eso es a lo que se refiere, que él era estudioso de la Torá, pero él de todas maneras, a pesar de que le gustaban las cosas del Eterno, él también sentía una inclinación por lo que hacía su hermano. Muchas de las veces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Queremos o deseamos algo de las demás personas. O incluso queremos ser como esas personas. Y a lo mejor le atraía eso, ¿no? A lo mejor Jacob tenía como que esa situación de que quería estar en las tiendas, quería escuchar la palabra de Dios, quería aprender de Dios, pero también veía cómo a lo mejor Esab, entre comillas, se divertía con las cosas del mundo. Entonces, era popular este Esab, y Jacob eso tal vez le atraía. Entonces, Esab representa al mundo. Él era astuto, era hábil para la caza, tenía una personalidad. Tal vez Jacob era más tímido, más callado, más cerrado, tal vez. Y por eso él quería ser como su hermano. Incluso Jacob, con la ayuda de su madre, toma el lugar de su hermano y engaña de alguna manera. Y eso no es lo que quiere el Eterno. El Eterno quiere que nosotros seamos lo que Él quiere que seamos. Pero para eso nosotros tenemos que tomar nuestro propio lugar. Jacob tenía un deseo mimético, se llama mimético. ¿Qué es un deseo mimético? Quererlo de otra persona, porque en sí queremos ser esa persona. Porque lo admiramos, porque vemos que es exitoso y queremos o quisiéramos ser esa persona. Y él tiene ese deseo mimético, en lo cual Dios tiene que hacer
algo extraordinario para que esa situación en Jacob cambie, porque de alguna manera él sí buscaba a Dios. Cuando él sale huyendo de la casa de su padre o de las tiendas de su padre, ¿qué es lo que dice? Si tú me das vestido para vestir y me das comida y me bendices, y hace un voto con él, ¿cierto? Lo vimos la vez pasada. Entonces, él tiene presente a Dios, pero de todas maneras también tiene la atracción de su hermano. Y muchas de las veces así estamos nosotros. Estamos en las cosas de Dios, pero somos irregulares porque también quisiéramos cosas de las que vemos en el mundo, de lo que sucede en otras personas. Entonces Jacob de alguna manera sí buscaba a Dios. Lo tomaba en cuenta. Quería estar con él. Pero entonces Dios tenía que obrar en Jacob. Vamos a la porción Bereshit 32, 24. (32:24 al 30) dice: Jacob se quedó solo y un hombre, ya aquí está lo que les decía al inicio, un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Y no dice un ángel, un malaj, dice un ish. Y aquí es ish, en hebreo obviamente es hombre. Luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no podía prevalecer contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo: suéltame porque raya el alba. No te soltaré si no me bendices, le dice Jacob, le responde Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Jacob, le respondió él. Y el hombre dijo: tu nombre no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Entonces Jacob le dijo: dame a conocer ahora tu nombre, ¿para qué? Y le dice el ángel: ¿para qué me preguntas por mi nombre? Le respondió el hombre y lo bendijo ahí. Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo: he visto a Elohim cara a cara y ha sido preservada mi vida. Fíjense que es interesante porque los sabios dicen que supuestamente ese ángel o ese hombre era el ángel perverso o el ángel malo de Esab, y por eso peleó con Jacob. Pero aquí vemos claramente cómo Jacob reconoce que es mismo Dios. ¿Cierto? Bueno, el representante de Dios. Acuérdense que a lo largo de la historia el Eterno ha utilizado a personas o figuras de personas para poder representarlo aquí en la tierra. Y entonces aquí nos damos cuenta cómo le cambia el nombre. Y vemos cómo, si ya lo mencioné también en Oseas 12:4, ahí se menciona ángel y no hombre. Y aquí en la Torah dice hombre. ¿Sí? Pero entendemos que es un enviado de parte de Dios. Aquí la pregunta es: ¿por qué Elohim le cambia el nombre completamente? ¿Por qué no solo le cambia una letra como a Abraham o a Sara? ¿Sí recuerdan? Antes, ¿cómo era el nombre de Abraham? Era Abraham. Sara era Sarai. Nada más con una sola letra que le quitara o le añadiera el nombre, ya cambiaba totalmente su significado o cambiaba el significado. No totalmente, porque por decir Abraham tiene el Ab, que significa padre. ¿Cierto? Entonces, le cambia a Abraham y le da otro sentido. Pero ¿por qué a Jacob le cambia por Israel, que nada tiene que ver? Es totalmente el nombre diferente.
¿Por qué hace eso? Y todavía lo confirma el cambio del nombre. Vamos a verlo, porque no es una vez, dos veces. Génesis, Bereshit 35:10. Dentro de la misma parashá se ve el cambio. Y aquí vemos claramente cómo el Eterno habla con Jacob y le dice, desde el 9 dice, cuando Jacob volvió de Padam Aram, Elohim se le apareció de nuevo y lo bendijo. Primer punto, lo bendijo. Y luego le dijo, tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le puso el nombre de Israel. También le dijo el Eterno, yo soy tu Elohim todopoderoso, sé fecundo y multiplícate, una nación y multitud de naciones vendrán de ti y reyes saldrán de tus entrañas. La tierra que le di a Abraham y a Isaac, te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Lo que les decía al inicio también, ahí se confirma el pacto. ¿Se acuerdan lo que vimos? Cómo Esab, de alguna manera, tuvo la bendición, porque cuando sale Jacob huyendo, ¿quién se quedó con todo? ¿Quién se quedó con todo? Esab, porque Jacob sale huyendo. Cuando llegó con su tío Labán, él no tiene nada. E incluso cuando Jacob empieza a enviarle regalos en el camino antes de encontrarse con Esab, él, bueno, más bien cuando ya lo ve, le dice, ¿por qué has hecho todo eso? Dice, si yo tengo lo suficiente. ¿Por qué tenía lo suficiente? Porque él tenía las bendiciones económicas de su padre. De alguna manera, él tenía bendición. Pero también hay una restitución en este acto, cuando Jacob le está dando esos presentes y que se los dio, él está restituyendo, porque él, de alguna manera, ¿qué había hecho Jacob? Le había robado su bendición. Su primogenitura se la había también robado. Y entonces, él tiene que rectificar y empieza ya a haber un cambio en Jacob. Entonces, Jacob, que no tiene un buen significado, el Eterno le dice, ya no te vas a llamar así. Y si quieres estar conmigo, porque yo he visto que me quieres buscar, necesitas ser completo y no tienes que estar pensando en ser otra persona, como en algún momento quería ser como su hermano. Y entonces le cambia el nombre porque tiene que tener un significado total, un cambio total. Él tiene que adquirir su propia personalidad. Ya tiene a sus hijos, los que van a formar la gran nación que Dios le prometió desde Abraham. Lo acabamos de leer aquí en el versículo 11 y 12 del capítulo 35 de Bereshit. Entonces, él necesitaba un cambio, una madurez y un liderazgo que de alguna manera no lo tenía. El que lo tenía era de alguna manera, ¿quién? Su hermano Esab, desde un inicio, porque era un hombre de mundo. Cuando Jacob estaba con Labán, Labán lo hizo como quiso, porque no tenía un liderazgo. Aunque tenía presente, lo volvemos a mencionar, tenía presente a Dios en su vida, pero no tenía un liderazgo como tal. Y Dios empieza a tratar con él. Primero sí tomó la decisión, ¿no? De alguna manera u otra, toma la decisión y deja a Labán. Cuando va en el camino, tiene temor de su hermano. Y poco a poco, hasta que llega y se enfrenta con el ángel, y ahí es cuando Dios le dice, ya no serás Jacob, ahora serás Israel, el que lucha, el que pelea con Dios. De alguna manera ya es otro tipo de personalidad que se le está dando o que Dios le está dando. El ver o el querer ser otro, como lo quiso hacer Jacob, lo llevó a tener conflictos por todos lados. Los conflictos los tuvo con su hermano, los tuvo con su papá, en algún momento con su mamá, cuando le dice, pues yo te voy a ayudar a que reciba la bendición, vamos, de alguna manera le está diciendo, vamos a engañar a tu papá, e incluso que la maldición caiga sobre mí. Luego tuvo conflictos ¿con quién? Con Labán. Tuvo conflictos ¿con quién? Con Rachel, y por consiguiente obviamente tuvo conflictos con Lea. Hasta que Dios le dice, ¿sabes qué? Tú vas a ser el líder, vas a ser el papá de esta gran nación, entonces necesitamos hacer un cambio. Entonces ese conflicto interno de querer ser otro
Tenía que cambiar para empezar a ser un líder, para ser Israel. Entonces se tiene que despojar de todo, de todo. Entonces le devuelve la bendición a su hermano, de alguna manera. Resarce el daño. Eso lo vemos en Bereshit 33, 10 al 11. Y es lo que debemos de hacer nosotros hoy en día. No estar pensando en querer ser otra persona, estar envidiando a ser otra persona, cómo vive la gente del mundo, cómo está viviendo la gente del mundo, qué beneficios económicos o, no sé, intelectuales o beneficios en su trabajo, en sus ocupaciones tienen. Yo tengo que crear mi propia personalidad. Tengo que estar en paz primero conmigo mismo. ¿Qué es lo que deseo? Jacob deseaba estar con el Eterno, ya lo vimos. Todo el tiempo lo consultó, todo el tiempo estuvo con él. Pero necesitaba hacer un cambio en su vida y necesitaba ser un líder para poder tomar el lugar que le correspondía. ¿Por qué? Porque iba a ser el padre de una gran nación. De ahí se obtiene de Israel, cuando le cambia el nombre, lo que hoy conocemos como Israel. Empieza por quién, por él, por el nombre. Pero después vienen de él sus hijos, los que forman las 12 tribus. Entonces tenía que haber un liderazgo en él, tomar decisiones duras. ¿Qué es lo que dijo Yeshua? Los tiempos son difíciles y solamente los violentos son los que arrebatan. No se está refiriendo a los violentos, a los que agreden por agredir, sino a los que toman decisiones fuertes y firmes y dicen, yo no me voy a dejar llevar. A lo mejor está muy bonito ahora que se vienen las fiestas estas navideñas, que es puro de origen pagano, todas estas fiestas. Y yo tomo la decisión y digo, no, tengo que crear mi propia personalidad, pero ¿con quién? ¿O mi personalidad en quién? En Dios, porque Dios es el que nos dice cómo vivir, cómo estar, cómo llevar nuestra vida a cabo. A través de Yeshua, obviamente. Reconocemos que Yeshua es nuestro Mesías y por medio de Yeshua nos acercamos al Padre y empezamos a caminar con Él, con la Torah, con los mandamientos. Pero yo tengo que tomar esas decisiones fuertes, firmes, para salir adelante. No quedarme atrás. No con eso estoy diciendo tienes que volverte soberbio, tienes que volverte agresivo. No, tengo que volverme decidido lo que yo tengo que hacer para crecer, pero en Dios. Jacob tenía a Dios, le faltaba ese cambio. Y Dios lo tuvo que hacer en su vida, incluso cambiándole el nombre. ¿Qué es lo que quiere ser? El Jacob que de alguna manera está siempre como que esperando ser otra persona. O quiere ser el Jacob que de alguna manera sí tenía a Dios y consultaba a Dios, pero ya teniendo un liderazgo en su vida. Ser alguien más atrevido, más decisivo. No tener temor de nada porque Dios está contigo. Yo quiero ser lo que Dios quiere que yo sea. Y no quiero ser lo que otros son, porque mi ejemplo, incluso Rab Shaul lo dijo, sean imitadores de mí, como yo de Mashiach. ¿Qué hacía Mashiach? Guardaba la Torah, guardaba el Shabbat, guardaba las fiestas. Era obediente al Padre primeramente. Él tenía su propia personalidad. Yeshua tenía su propia personalidad como judío. Y él obedecía al Eterno como judío y guardaba los mandamientos como judío, siempre tomando en cuenta primero al Eterno, a su Padre. ¿A quién buscaba? Al Padre. Y así debemos de hacer nosotros. Olvídate de estar fijándote en lo que hacen los demás, lo que quieren los demás, de cómo van creciendo los demás. Fíjate en lo que tú tienes que ser y lo que tienes que crecer en Dios, para lo que Dios te ha llamado. Y no despreciar el llamado que Dios te ha hecho, sino todo lo contrario. Continuar, buscarle, permanecer, ser fuerte, ser fiel, ser firme y no voltear atrás.
Entonces, hermanos, espero que haya quedado esta reflexión en tu vida, en tu corazón, en tu mente, y que puedas llevar a cabo el que tú también no te sientas menos. Porque también hay muchas personas que sienten menos y dicen, yo no puedo, yo no voy a poder nunca. No, cuando tú te conectas con Dios, cuando tú buscas a Dios, Dios te va a dar ese apoyo, ese respaldo, esa ayuda, para que tú tomes tu propia personalidad y empieces a caminar con Él y empieces a crecer en Él. Amén. Bueno, vamos a dar gracias al Eterno por este breve comentario de esta porción y espero que haya sido de bendición. Comparte, por favor, reacciona y también comenta, por favor. Y bueno, vamos a dar gracias a nuestro Padre Eterno. Padre Santo, en esta hora te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno con cada uno de nosotros. Si nos tienes aquí, Señor, guardando Shabbat, obedeciendo tus mandamientos, estando delante de ti, aprendiendo de tu Torah, es porque nos amas y nos has llamado y nos has visto, Señor, entre tanta gente en el mundo, Señor, y nos has hecho venir a ti, Padre. Y estamos agradecidos por ello, Padre, pero muchas veces deseamos cosas que no son correctas, anhelamos ser otras personas que no tenemos que ser, porque tú nos das nuestra propia personalidad, pero nosotros la debemos de buscar, debemos de ser fuertes, debemos de ser firmes, debemos, Señor, agradarte a ti y ser lo que tú quieres que seamos, Señor, y no ser lo que no tenemos que ser. Padre, por favor, yo te pido que toques nuestros corazones, Padre, para que estemos firmes en ti, para que sigamos creciendo en ti, para que sigamos creyendo en ti, Señor, y estar afirmados en tu gracia, en tu amor y en tu misericordia. Toca la vida, Señor, de cada uno de los que están escuchando este comentario, Padre, y que, Señor, sean fortalecidos y sean llenos y que crezcamos cada día más en ti como tu pueblo. Padre Santo, en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, que tengas el resto de este Shabbat de bendición y que también tengas una Shabbat, una bendecida semana después de terminar el Shabbat. Y sigamos orando por Israel. Nuevamente empezaron los conflictos o la guerra, o se reanudó la guerra porque no se había terminado allá entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Sigamos orando por Israel. Amén. Y bueno, también por todos los judíos en todo el mundo, porque ha crecido mucho el antisemitismo a nivel global. Y entonces necesitamos orar para que haya paz en nuestro mundo. Que tengas bendecida tarde y tengas una Shavua Tov. Adiós.